noche el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, vamos a ubicar el versículo 35 en esta noche para tomarlo como nuestro texto base en el tema que venimos viendo desde hace ya un buen par de miércoles, los textos del Antiguo Testamento citados por nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23, versículo 35. Y cuando lo tenga, si tiene la oportunidad de ponerse en pie, lo hacemos para una reverencia a esta porción de la Escritura. Mateo capítulo 23, versículo 35. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces leamos ese versículo por el momento y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Para que venga sobre vosotros, lo leemos juntos, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde, casi entrada la noche, por la oportunidad que hoy tenemos de estar conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos y la disposición en nuestro corazón hoy de atender, Señor, la instrucción, el consejo, la amonestación de su palabra. Ministrenos conforme a la necesidad que hoy cada uno experimenta en esta hora de la noche. Nos ponemos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien. Jesús no está citando dos versículos literalmente, sino que va un poco más allá, citando dos acontecimientos prácticamente en diferentes épocas o en diferentes tiempos que sucedieron allá en el Antiguo Testamento. Y el primer suceso que Jesús está citando es la muerte de Abel, que la podemos encontrar o podemos leerlo allá en Génesis capítulo 4, que le invito que podamos ir allá a Génesis capítulo número 4. Y el siguiente relato o el siguiente suceso que Jesús está citando en la porción de Mateo que hemos leído esta noche, lo encontramos allá en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 24, que lo veremos a continuación de haber visto Génesis capítulo 4. Son dos acontecimientos que Jesús está citando del Antiguo Testamento. Veamos Génesis capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo número 8. Dice esta porción de la Escritura: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Caín dice, como hemos leído el texto, era un labrador de la tierra, básicamente un agricultor, como nosotros podríamos entenderlo. El texto que hemos leído de Génesis capítulo 4 también dice que Abel se dedicó al pastoreo de las ovejas y ambos trajeron una ofrenda delante de Dios. Podemos llegar a pensar muchas cosas acerca de esto, como por ejemplo, ¿había Dios demandado ofrendas del hombre con algún propósito? Algo que sin duda alguna podríamos dar respuesta a ello. La otra pregunta que podríamos hacernos es ¿qué tipo de ofrendas Dios había demandado? Si es que Él había demandado algún tipo de ofrenda. Otra pregunta que podríamos hacernos esta noche es ¿por qué la ofrenda de Caín no fue agradable o acepta delante de Dios y por qué la ofrenda de Abel sí? A lo cual también podríamos nosotros hoy dar respuesta a la luz de la Escritura. Y así podríamos irnos haciendo una serie de preguntas que no está del todo mal, sino que está muy bien, porque es la única forma en la que nosotros podemos ir escudriñando, estudiando el texto, la Escritura como tal, ir aprendiendo de la misma. Y esta noche quiero que veamos un par de versículos que nos van a dar luz acerca de el por qué Dios en su momento no aceptó la ofrenda de Caín y por qué Caín también tomó la decisión de dar muerte a su hermano Abel. Dice la escritura que Abel fue considerado justo de parte de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11 esta noche y vamos a ver un versículo ahí en la epístola a los Hebreos en el capítulo número 11. Versículo 4. 11:4. ¿Lo tiene? Bien. Dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Fue por el tipo de ofrendas? Podemos considerar, en base al contexto que hemos leído hasta este momento, que no fue por el tipo de ofrendas. Porque podríamos pensar, si Dios demandó que las ofrendas fuesen animales, como en el caso de la ofrenda de Abel, podríamos pensar, ¿por qué Caín no tomó de sus frutos de la tierra y los cambió o los vendió a Abel a cambio de una ofrenda de un animal? Podríamos pensarlo y es válido, Pero el texto de Hebreos capítulo 11 versículo 4 nos arroja luz al decir que la fe de Abel, con la cual ofreció a Dios ese sacrificio considerado excelente por encima del sacrificio de Caín, es lo que Dios en su momento consideró. No tanto si fueron legumbres, no tanto si fueron semillas o algún fruto de la tierra, sino la intención, la condición de fe con la cual Abel ofreció el sacrificio contrario a lo que hizo Caín. Y de Caín también encontramos, y quiero que vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo número 3, también otro dato que arroja la escritura en cuanto al interior de Caín. Veamos primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera carta de Juan,
capítulo 3, versículo número 12. Mira lo que dice. No como Caín, que era, ¿de quién era? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vale. Ya ahí nosotros podemos ya ir entendiendo un poco del contexto por el cual Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué Dios consideró justo a Abel? ¿Por qué Dios sí considera en base a Hebreos excelente la ofrenda de Abel? Y es que el problema nace en el corazón del ser humano. La intención con la cual se presentó Caín delante de Dios. Y es que implícitamente podríamos entender que en el corazón de Caín, al igual que en el corazón de cualquier otro ser humano, hay, hermano, condiciones encontradas, sentimientos de los cuales nosotros mismos incluso podríamos sorprendernos al encontrarnos delante de la presencia del Señor. Por ejemplo, Dios, que conoce los corazones, sabe cuándo en nuestro interior, aunque disimulemos en nuestro interior, hay, por ejemplo, envidia, resentimiento, enojo, molestia. Aunque dice la Escritura que el rostro refleja la alegría o la amargura del corazón. Ve al que tiene la par, ¿cómo lo ve? Cansado, cansado. Hay personas a las cuales alguien nos dice, mire, usted se ve bien serio. Ve al que tiene la par, se ve bien serio. Y se fíjese que no, la verdad es que sí, así me dicen a mí que me veo serio, pero a veces, algunas veces ando preocupado. Algunas otras veces ando enfermo. Porque el corazón refleja un poco el interior. Entonces, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 7, Dios le dice, si bien hicieres, no estaría delante de ti, no se reflejaría en tus acciones, en tu forma de presentarte delante de mí. Entonces no fue tanto el tipo de ofrenda, porque hasta ese momento no encontramos en la Escritura, si bien más adelante allá en el libro de Levítico, cuál era la ofrenda que Dios había demandado de las manos de ellos. No encontramos cuál era. Por eso no podemos decir, porque como no trajo un cordero igual que Abel, por eso no le hace. No podemos decir eso. Porque incluso en Levítico encontramos que Dios también aceptaba el tipo de ofrendas como granos, semillas, que son del fruto de la tierra prácticamente. Era la intención. Entonces Jesús está remontándose hasta el libro de Génesis, principios de la humanidad, con un objetivo: dar a conocer que el primer justo que murió fue Abel. El primero que experimentó, en base a Hebreos 11, una condición de fe. No digo que Adán no lo haya hecho, pero la Biblia lo declara en Abel, que su fe fue tal que agradó a Dios. La fe misma que declara Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa misma fe de la cual habla todo el capítulo 11 de Hebreos. Las obras de Abel fueron justas, o sea, con temor a Dios. Y las obras de Caín, pues fueron dignas de alguien, por supuesto, que estaba con una tendencia al mal, tanto que en su corazón planificó dar muerte a su hermano. Quiero yo ir un poco más allá del texto y decir, bueno, 6 de la mañana, se levanta Caín pensando,
en decirle a su hermano Abel, o conocedor que Abel a esa hora de la tarde, si es que fue la tarde, se encontraba pastoreando las ovejas, o quizá yendo a traer las ovejas para guardarlas, y con un poco de malicia en su corazón determinó y dijo: a esa hora estamos lejos de casa, nadie va a escuchar cuando Abel pues yo le dé muerte, o voy a aprovechar la oportunidad de que él esté distraído. Voy un poco más allá del texto, la Biblia no lo dice. Estoy yendo un poquito más en base a la intención de nuestro corazón, porque nosotros así somos. Bueno, ustedes no, ya vi que no. No, yo soy así. Ustedes no, perdonen, de verdad, perdónenme por considerarlos así. Pero yo soy así. Tal vez algún honesto se incorpora más adelantito, ¿verdad? Me voy a ir aquí, voy a cruzar por allá, luego voy a cruzar al otro lado. Yo soy así, ustedes no. Hay malicia en nuestro corazón. Decimos, no, es que va a llegar la oportunidad en la que esto que yo estoy sintiendo, de que me lo saco, de que me desquito, me desquito. ¿Algún honesto? Ay, ahí estamos. Ay. Le dije, fui un poquito más allá del texto. Caín solo esperó la oportunidad para dar a luz lo que dice Santiago, que una vez concebido el pecado, se gesta hasta que da luz. Hasta que da luz. Entonces Jesús se remonta hasta allá, porque vamos al contexto de Mateo capítulo 23, en donde Jesús acusa a los fariseos y a los escribas de cierta condición. Entonces, Jesús ubica en el tiempo a Abel, por ende, lógico, ¿verdad? El primer justo que muere injustamente, llamémosle de esta manera, porque en su naturaleza, según dice la Escritura, él era un pecador como nosotros, pero aún siendo pecadores, él experimentaba, en el caso de Abel como nosotros, temor hacia Dios. El segundo texto que le dije que Jesús está citando, el segundo acontecimiento, lo encontramos allá en el segundo libro de las Crónicas. Vaya conmigo al segundo libro de las Crónicas. Si le cuesta encontrarlo es porque usted no lee la Escritura. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. ¿Segundo qué dijo? Segundo de Génesis, capítulo 24, versículo 20 al 22. ¿Se entendió el contexto de Abel? Porque si no entendió, pídale copia al que tiene a la par. Ese sí entendió cabal como es. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículo 20 al versículo 22. ¿Lo tenemos? Bien. Dice así. Entonces, bueno, leamos desde el 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Ok. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de, ¿qué dice? Ajá. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿Hasta cuánto le dije? El 22, leamos el 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él antes. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Aquí encontramos un principio y un final
en la condición del pueblo de Israel. ¿En qué sentido? En el sentido que ellos consideraban, como hasta el día de hoy, muchos de ellos, casi la gran mayoría, como únicos escritos válidos a tomar en consideración para su fe: la ley, los profetas y los escritos. Los saduceos, le dije en aquella oportunidad, únicamente la ley. Ellos únicamente la ley. Pero una buena parte del pueblo tomaban la Torá, que es desde Génesis hasta Deuteronomio, los profetas desde Josué hasta prácticamente lo que nosotros conocemos como los profetas mayores, y los escritos, donde entran los salmos, los proverbios, cantares, eclesiastés, y terminando con crónicas. Ese era el canon bíblico, como hasta el día de hoy, para muchos de ellos. Entonces, para ellos Jesús está tomando como referencia su base o su fundamento de fe, como nosotros, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 26. ¿Está bien? ¿Cuántos tiene, pues? No, ya dudaron. Va, desde Génesis hasta Apocalipsis es nuestro fundamento de fe escritural. Pues así como para nosotros es desde Génesis hasta Apocalipsis, para ellos era desde Génesis hasta Crónicas, incluyendo los libros históricos que nosotros conocemos como históricos, los profetas, ¿verdad? Los libros sapiensales, que son para nosotros los salmos, los proverbios, cantares, eclesiastés, y llegaba hasta Crónicas. El punto es que Jesús, le dije, toma como referencia a este joven en el contexto que, así como le había sido dado muerte a Abel, el justo, también a este joven del cual hemos leído en este capítulo 24, llamado Zacarías, hijo de un sacerdote, al cual Dios levantó, dice según el texto, para hacerles ver el error en el cual el pueblo había caído, no solamente en ese momento, sino desde hacía tiempos atrás. Después de que estudiemos los textos del Antiguo Testamento citados por Jesús, que son varios, le invito, para que no se vaya a perder, si Dios nos presta la vida y si Cristo no ha venido aún, que estudiemos los profetas menores en su contexto. Porque, por ejemplo, Oseas predicó en un lapso de tiempo donde reinó 1 o 2, 3 reyes en las divisiones de los reinos. Ahí lo vamos a ver. ¿Cuál fue el mensaje por el cual Dios levanta a estos profetas a amonestar al pueblo? No para que el pueblo se pudiese sentir mal, sino para que reaccionaran y se volvieran a Dios. Entonces, el propósito de levantar a este joven llamado Zacarías y decirles por qué quebrantan los mandamientos, por qué se han alejado de Jehová, era con el propósito que reaccionaran. Y contrario a reaccionar y reconocer sus errores, dice que conspiraron contra él y lo mataron en el patio del templo, ¿verdad? O en la casa de Jehová. El templo, que estaba compuesto por un área pues bastante grande ya en ese momento, tenía un par de patios en los cuales en algunos de ellos se ubicaban los sacerdotes, hacían ceremonias ahí, ¿verdad? Incluso sacrificios, reuniones importantes, y había otro patio donde el pueblo podía permanecer ahí. Pues este se ubicó específicamente donde radicaban los sacerdotes, y ahí conspiraron, y ahí le dieron muerte. Entonces Jesús retoma el principio y el fin de el fundamento escritural de ellos en su contexto, como hasta el día de hoy algunos de ellos, casi la gran mayoría, que no reconocen el Nuevo Testamento como parte del canon bíblico, para enseñarles que
Hebreos capítulo 1, versículo 1 no miente. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Vamos a Mateo capítulo 23 para complementar el contexto del estudio de esta noche. Vuelvo y le repito, si en algo tiene duda, al finalizar el culto, pregúntele al hermano que tiene al lado, porque él sí ha entendido muy bien lo que hemos dicho hasta este momento. Amén. ¿Cuál es el contexto de Mateo capítulo 23? Que Jesús está citando dos acontecimientos en diferentes tiempos, en donde murieron dos justos. Ese es el contexto. Prométame que no se le va a olvidar. No, prométamelo, levante la mano y así, prometemos que no nos va a olvidar. Va. Ahora vamos a Mateo capítulo 23. Antes de leer el versículo 35, leamos el 37. Mire lo que dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Bye. Lo que está a punto de suceder es justo lo que sucedió en Génesis capítulo 4 y el segundo libro de Crónicas capítulo 24. La muerte de un justo llamado Jesús. ¿Se entendió hasta ahí, hermanos? Ese es el contexto. Pero antes de entrar a ello, todo el capítulo 23, Jesús comienza acusándoles, amonestándolos, y ahí hay un par de versículos que nos pueden a nosotros proyectarnos a ese momento. Veamos el versículo 30 del capítulo 23 de Mateo. Palabras de Jesús a los escribas y a los fariseos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Versículo 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Bye. O sea que lo que el salmista Jesús Adrián Romero canta cuando dice, si hubiera estado yo ahí, en muchos de nosotros, no digo en usted porque yo ya vi que usted es justo y que sus obras y la intención de su corazón no es mala. Si nosotros hubiésemos estado en aquel día en la crucifixión de Jesús, también nosotros nos hubiéramos burlado de él. También nosotros quizá hubiéramos dicho improperios en contra de él. Quizás hubiéramos gritado con antelación, liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Porque esa es la condición de estos. Es que ustedes dicen, vea, si nosotros hubiésemos estado allá en aquel tiempo, nosotros no hubiéramos participado de la muerte de aquellos justos. Y como Dios conoce nuestros corazones, les dice a ellos, no hombre, si ustedes hubieran sido los primeros en aventar las piedras, en señalar, en acusar, ustedes hubieran sido los primeros. Y no con antelación, ya había habido un caso en donde una mujer había sido sorprendida en un caso de inmoralidad, de adulterio específicamente. Y la llevaron delante de Jesús para tentarlo prácticamente. Y le dijeron, esta mujer impúdica, sucia, está bien, cochina, la hemos encontrado en el propio acto del adulterio. Y la ley de Moisés, y hablamos de eso hoy en la tarde, ¿verdad?, nos manda a que esta mujer debe morir apedreada. Y Jesús, que conoce los corazones, les dice, como nos diría nosotros si hubiésemos estado en ese momento ahí, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Y cabal, así como cuando nos quedamos en silencio nosotros, cabal, así,
Dice que cada uno, vámonos, vea. Por donde vine, aquí me voy. Y si no me viene aquí, pues aquí me voy también. Pero no voy a hacer, vea. Es como cuando uno va a esas congregaciones, ¿verdad? Que tienen este tipo de prácticas en donde ellos, pues, dicen, ¿verdad? Porque yo no puedo decir lo contrario, de parte de Dios tener el don de la profecía, que es un don, que es real, y comienzan a decirle, mira, a ti te digo, y uno se va escondiendo, hermano, detrás del otro, porque no vaya a ser que también a uno le saquen sus trapitos al sol, hermano. Porque delante de Dios y de su palabra dice que no hay nada oculto, hermano. Nada oculto. Entonces Jesús le dice, miren, ustedes dicen que si hubieran vivido allá en aquel tiempo, no, usted hubiera sido igual o peor que aquellos que mataron a los justos. Entonces, lo que nosotros podemos entender a la luz de Mateo capítulo 23 es que el patrón de matar a los enviados de Dios, a los justos, a los temerosos, a los que experimentaban fe, es un patrón repetitivo a lo largo de los tiempos. Demos gracias a Dios que en nuestro país no acontece tal condición como en otras latitudes del planeta, en donde los creyentes son perseguidos por la fe. Y aquí alguien dijo, aquí hay que perseguirlos para que tengan fe. Demos gracias a Dios, de verdad, demos gracias a Dios, hermano. Demos gracias a Dios, hermano. Y demos gracias a Dios que hemos sido salvos de aquel tiempo futuro, venidero, en donde la fe del creyente en Cristo va a ser probada de tal manera que si no lo niega, va a tener que morir. Y si lo niega, va a tener que vivir. Porque si nosotros llegásemos a ese punto en nuestra humanidad, no sé realmente qué pasaría, hermanos. ¿Cree usted en Jesús? ¿Por qué? No, le pregunto que si cree. Porque si me dice que cree, aquí mismo ahorita le quito la vida. Y si le digo, vive, ¿qué decir? Pues? Porque le pedimos opinión a otro todavía, ¿verdad? Como que no tuviésemos convicción propia. Vamos al culto, no vamos al culto. No sé, vemos que así. Yo me siento cansado, yo también. Pues no vayamos. Y nos damos carreta nosotros solitos, ¿verdad? Como que no tenemos convicción propia. Pero esos son los que no vinieron, hermanos. Ustedes vinieron, hombre. No se sientan tristes, ustedes vienen, hombre. Eso es con los que no vienen. Ustedes todo el tiempo los veo aquí. Así que ustedes no se sientan mal. Siéntense bien. Entonces vemos que el patrón es repetitivo. Y tan repetitivo fue que el miércoles pasado, en los textos del Antiguo Testamento citados por nuestro Señor Jesucristo, vimos el Salmo capítulo 118, en donde habla de que Cristo es la piedra angular. Y el contexto de Mateo, donde Jesús habla de sí mismo como la piedra angular, es la parábola de la viña, en donde dice que un padre plantó una viña. Isaías dice que la viña de Israel, plantada por Dios, y que mandó a sus encargados, ¿verdad?, a buscar el fruto, a recoger el fruto, y dice que los mataron. Entonces el padre, el dueño de la viña, decidió enviar al hijo. ¿Se acuerdan que lo vimos el miércoles pasado? Ni se acuerdan ustedes, ¿verdad? Amén, dicen. No, pero me llega, me gusta que ustedes se acuerden, porque estos contextos nos llevan a tener una mejor dimensión de la escritura, hermano, y a entender mejor, tener una mejor comprensión de los evangelios. Cuando usted lea, por ejemplo, el Salmo capítulo 118, versículo 15, que vimos el día lunes, que en la tienda de los justos hay bendición, a usted ya no se va a olvidar el contexto. Yo sé que ya no se va a olvidar. Lo mismo aquí. Entonces, haciendo alusión a la viña, al contexto que está tratando, el hijo del dueño de la viña es Cristo, al cual dice que aquellas personas también lo mataron. Pues ese es el mismo contexto de Mateo capítulo 23. Y por eso Jesús les está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos aquellos a quien Dios te envía. Jesús no fue la excepción.
A Jesús también le dieron muerte. Amén, hermano. Ese es el contexto. Oremos y nos vamos. Si aquí ya no hay más por hablar. Es que más comprensible puede ser, vea, pero al menos hoy, como dijo el escritor de Tobías, hicimos nuestro mejor esfuerzo. ¿Ha leído usted Tobías? Lea esos libros históricos, hermano. Los Macabeos, lea esos libros. Son buenísimos en historia. Dijo el escritor, miren, yo he hecho mi mejor esfuerzo por escribir esto. No vayan a estar ahí de bayunco diciendo que no sirve. Yo hice lo mejor que pude. Pero como la escritura esta que hoy tenemos en nuestras manos ha sido inspirada por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, que hacemos bien al estar atentos a ella, a la profecía esta. Porque ella alumbra, dice, cual antorcha. Alumbra. Y es la profecía más segura que nosotros podemos tener. El texto que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, este texto canónico, es el mejor fundamento de fe, de enseñanza, de doctrina y de instrucción que usted y yo podemos tener. Por eso, desde estos lugares le invitamos siempre a que lea la escritura, lea la escritura, lea la escritura, y usted se hace el dormido. Y usted se hace el que no oye. Y usted se hace el desentendido. Y esta noche, una vez más, yo le insto, le exhorto a que pueda hacer tiempo para leer la escritura. Porque es la única manera en la cual usted y yo vamos a crecer en el conocimiento del Dios en el cual hemos creído. Es la única manera, hermano. La única manera. De ver TikTok no vamos a crecer espiritualmente, hermanos. No, hermano, no. No, hermano. Y se lo digo porque yo también veo. Yo también publico ahí. Pero es necesario que apartemos un tiempo. El contexto maravilloso, habiendo visto ese contexto, es que Jesús reprende a las autoridades religiosas, a los escribas y a los fariseos. Lo reprende. Y el contexto repetitivo que en los tiempos futuros, tiempos finales, Jesús va a enviar aún a quienes prediquen el mensaje del reino de aquel entonces. Y aún a aquellos a quienes Dios va a enviar, les dan muerte, hermano. Imagínense, hermano. Les dan muerte. Aquí un predicador hoy en la calle cae mal. Sí, aquí cae mal hoy un predicador. Lo denuncian, le toman videos. Ahí sí funcionan las cámaras y hasta ahí voy a llegar, está bien. Y hasta ahí voy a llegar, hermano. Y hasta ahí voy a llegar. Porque, no, mejor no digo nada. ¿verdad? Hasta ahí voy a llegar, hasta ahí voy a llegar. Hasta ahí voy a llegar. No lo voy a decir. La justicia es como la telaraña, hermano. Agarra los insectos pequeños y los grandes, los deja pasar. Y como dice el pastor general de esta organización, el que entendió, entendió. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque los cristianos no somos bien vistos. Los cristianos caemos mal. Caemos mal. Entonces, le aseguro que si nosotros hacemos una vigilia aquí hasta las 12 de la medianoche, con un volumen regularmente normal como lo hacemos, más de alguno va a decir, mire, policía, aló, hello, how are you? Mire, en el modelo, ahí tienen una gran bulla, esa gente escandalosa, porque el patrón es repetitivo. Nosotros hoy somos los enviados en este lugar a pregonar el evangelio, a dar testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús. Y caemos mal por ello, hermanos. Caemos mal por ello. Con solo el hecho que lo vean con una Biblia. Bueno, los que traen Biblia, porque hay algunos que ya no traen Biblia. Hay algunos que ya les da pena traer Biblia. Con solo que lo vean con la Biblia en la mano, mira, ahí van esos hipócritas, sinvergüenzas. Y yo digo, tienen toda la razón, porque por los hipócritas y los sinvergüenzas es que vino Cristo a morir. Por los sanos no. No, los sanos no. Por nosotros, que somos un tajo de recoge cabullas, come cuando hay, chupabolis y todos, hermanos, chambrosos. Por nosotros vino Cristo. Por nosotros vino a morir el justo por los injustos que éramos nosotros, hermano.
no cree que es como para vivir eternamente agradecidos por lo que Él hizo. Amén. La gloria y la honra sean para el Señor y vamos a continuar el próximo miércoles. Padre, agradecidos estamos en esta hora de la noche por ser un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que vive y permanece para siempre. Esta noche, a la luz de la Escritura, en palabras de nuestro amado